Hola a todos, mi nombre es Yailin Coterapín, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y el día de hoy les voy a hablar acerca del tema de Epidata. Epidata, ¿qué es? Epidata es un programa que permite la introducción de datos y asimismo la documentación de base de los mismos. Este programa fue desarrollado en el año de 1999 con su sede en Dinamarca con fines de documentar datos epidemiológicos. Sin embargo, actualmente también se puede dar su uso a la docencia. Este programa va a permitir lo que es un análisis estadístico de los datos, tabulación de los mismos y asimismo va a permitir que el usuario elabore listados y tablas. En Epidata se pueden realizar cálculos o controlar los valores al momento de introducir los datos. Epidata es útil para el manejo de datos simples y de conjuntos complejos. El manejo de datos simples se refiere a aquellos datos que provienen de una fuente única. Sin embargo, aquellos conjuntos complejos son aquellos que provienen de varios formularios o de cuestionarios que están relacionados. Su finalidad es que el usuario ingrese un texto simple que el programa va a traducir en un formulario. Asimismo, una vez que el formulario esté listo, es fácil definir qué datos se puede almacenar en cada campo. Epidata cuenta con una línea de menús y una barra de herramientas de procesos que va a guiar al usuario a lo largo de 6 pasos mientras introduce los datos y asimismo para exportarlos en su respectivo análisis. Estos pasos van a ser la definición de datos, la creación del archivo de datos, el usuario también puede añadir controles, introducir los datos, documentar datos y exportar los datos para analizarlos. En el primer paso vamos a tener lo que es la definición de datos. La definición de la estructura se hace indicando 3 tipos de características para cada variable. El primero es la del nombre de la variable, es decir, se le da un nombre a aquel campo. El segundo es el texto describiendo la variable. Y el tercero es una definición del tipo de campo. Por ejemplo, aquí tenemos que se usan 2 numerales para un campo numérico de 2 dígitos. Asimismo, otros campos posibles son los lógicos, es decir, aquellos cuya respuesta es sí o no. Las variables pueden ser de 2 tipos, aquellas en las cuales va la palabra completa y aquellas en las cuales solo va la inicial de la palabra. Segundo paso, crear el archivo de datos. El usuario puede observar una vista previa de su archivo o crear el archivo directamente. Tercero, añadir controles. Es la posibilidad que tiene el usuario de especificar reglas y asimismo de realizar cálculos durante la entrada de datos. Esto le va a permitir realizar diferentes acciones. Por ejemplo, restringir la entrada de datos a ciertos valores. Determinar la secuencia de la entrada de datos. ¿Qué significa esto? Por decir, para un campo específico va a hacer que se salte ciertos datos. Realizar cálculos durante el proceso de entrada de datos, por ejemplo, calcular la fecha o la edad de una persona a raíz de la fecha de su nacimiento y la fecha de la visita. Y también va a dar al usuario mensajes de ayuda y funciones avanzadas de programación. Cuarto paso, es la introducción de los datos. El usuario debe abrir un archivo y debe añadir, modificar o buscar los datos. Se pueden configurar los colores para el campo y el fondo del formulario. Vemos en la imagen de acá que tenemos amarillo en los campos y blanco el fondo del formulario. Sin embargo, las letras azules que vemos del lado izquierdo, el programa automáticamente las establece. 5. Documentar los datos. Después de crear el archivo de datos se puede documentar en una base de datos, como vemos en la imagen. Y después de haber introducido los datos, se pueden listar los valores de algunos o todos los registros, haciendo así un listado de todos los registros que se han realizado. Exportar para analizar o export data. La opción Backup copiará todos los archivos asociados con un archivo de datos y los va a guardar en la carpeta que ha establecido el usuario. Epidata también incluye otros aspectos, como la posibilidad de comparar 2 archivos de datos indicando las diferencias que tienen estos a nivel de registro y va a permitir que el usuario actualice la estructura de una tabla o un listado. Epidata va a guardar sus archivos con el formato de EpiInfo 6
y va asimismo a importar y exportar datos, ya sea de CSV, de base 3, Excel, Stata, SAS o SPSS.